Le presentamos A través de la Biblia. Ahora notamos, al llegar al capítulo 5, los resultados del gran sermón presentado por Simón Pedro. Y aquí en el capítulo 5 se nos presenta la primera defección en la iglesia primitiva. Y es seguida por la muerte de Ananías y Zafira. En el capítulo anterior, como ya dijimos, se nos presentó a un hombre llamado Bernabé. Y Bernabé estará entre nosotros nuevamente aquí en el capítulo 5. Él es uno de los maravillosos santos de la iglesia primitiva. Un hombre de Dios y uno de los primeros misioneros. Él fue el primer compañero del apóstol Pablo. Juntos fueron a Galacia, una zona difícil, sin embargo, Dios bendijo su ministerio en ese lugar. Ahora este hombre aparentemente hizo una donación muy generosa a la iglesia, y toda la gente estaba hablando sobre eso. Tal vez él recibió mucha publicidad y cierta notoriedad debido a su generosidad. En la iglesia primitiva, los creyentes tenían todas las cosas en común, y esto revela el hecho de que ellos mantenían un alto nivel espiritual para poder hacer esto. Pero ahora tiene lugar esta defección, y revela por qué no podía continuar y no continuó. Simplemente por la naturaleza carnal que existe en la humanidad. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 5 de los Hechos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Es obvio que estaban imitando a Bernabé. Ellos vieron que él había recibido cierta publicidad por lo que hizo, y pensaron que sería bueno que ellos también recibieran publicidad. Ellos lo querían. Y hemos notado que hay personas que dan y lo hacen con el solo propósito de que se les dé atención. En cierta iglesia se hizo una invitación a varios hombres de negocios con el propósito de comenzar un movimiento de juventud para Cristo. En esa reunión se tenía pensado hacer una solicitud pública de ayuda, pero luego se decidió no hacerlo de esa manera. Pero uno de los presentes dijo, hay cierta persona aquí que no va a donar nada, a menos que se le dé la oportunidad de hablar públicamente y poder dar a conocer a todos lo que él está dando. Y sabe usted una cosa, este hombre dio solo una pequeña donación. Tal hombre le dijo a alguien después de la reunión que él había ido con la intención de dar 10 veces más de lo que dio, pero él esperaba poder hacerlo en forma pública. Pero no lo hizo porque nadie le preguntó o le pidió delante de los demás. Esa es la condición de la naturaleza humana hoy en día. Y esa era la condición de Ananías y Zafira. Continuemos ahora con el versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Ahora no hay nada malo en el hecho de que se guardaran parte del precio. Ellos tenían derecho de hacer eso. La propiedad era de ellos. Nosotros en la iglesia de hoy estamos bajo la gracia. Usted no tiene la obligación de dar cierta cantidad. Alguien dirá, 1/10 parte. Pero en la iglesia primitiva, los creyentes estaban dando todo. Pero Ananías y Zafira se guardaron parte del precio. Aunque tenían el derecho de hacerlo, cometieron su error al pecar mintiendo. Dijeron que lo estaban dando todo cuando en realidad solo estaban entregando una parte a los apóstoles. No nos gusta oír cantar a muchos que dicen poner todo lo que tienen en el altar, porque eso hace mentirosas a muchas personas cuando cantan ese himno. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la manera en que hacemos nuestros votos al Señor. Todo lo que Ananías y Zafira hicieron era completamente legal. Tenían el derecho de vender su propiedad. También tenían el derecho de guardar todo si así lo querían. Pero ellos mintieron. Leamos ahora el versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahora el pecado de Ananías y su mujer no fue el haberse quedado con el dinero, sino el de mentir. Y Pedro continúa hablando aquí en el versículo 4 y dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hoy en día hay quienes niegan que el Espíritu Santo es Dios. Pero Simón Pedro pensaba que el Espíritu Santo sí era Dios. En efecto, él sabía que era así. Él dijo primero, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y luego dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Podemos ver, pues, que el Espíritu Santo es Dios. Continuemos ahora con el versículo 5 de este capítulo 5 de los Hechos. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron.
Hay personas hoy en día que acreditan a Simón Pedro, es decir, lo acusan de causar la muerte de Ananías. Nosotros queremos absolverlo de ese crimen. Probablemente Simón Pedro quedó tan sorprendido como los demás cuando Ananías cayó muerto. No creemos que él sabía lo que iba a pasar. ¿Sabe usted, amigo oyente, quién en realidad causó la muerte de Ananías? Dios mismo la causó. ¿Y quiere usted acusar a Dios? ¿Por qué no llama a la policía y le dice que Dios es culpable de asesinato? Amigo oyente, si usted puede dar vida, entonces también tiene el derecho a quitarla. Este es el universo de Dios. Nosotros somos las criaturas de Dios. Respiramos de su aire. Estamos usando su cuerpo que Él nos dio. Y amigo oyente, Él lo puede reclamar a usted en cualquier momento. ¿Quién va a cuestionar a Dios? Usted puede llamar a la policía todo lo que quiera, pero no va a lograr nada porque ellos no lo pueden arrestar. Él no es culpable de ningún crimen. Sin embargo, Dios aquí fue el responsable de la muerte de Ananías y Zafira. Ahora ellos caen muertos. Leamos el versículo 6 hasta el versículo 9 de este capítulo 5 de los Hechos. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, «Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad?» Y ella dijo, «Sí, en tanto». Y Pedro le dijo, «¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti». Ahora Simón Pedro sabe lo que va a pasar a ella. Él no sabía lo que le iba a pasar a Ananías, pero es fácil darse cuenta de lo que le pasará a Zafira. Y en los versículos 10 y 11 leemos, «Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas». Ahora, lo que a mí me sorprende es el hecho de que una mentira de esta naturaleza, como la que vivieron Ananías y Zafira, no podía existir en la iglesia primitiva. La iglesia era tan santa y tan espiritual que el mentiroso hacia Dios no podía pertenecer a ella. Eso es diferente a lo que tenemos hoy en día. Note usted también que Simón Pedro tenía un discernimiento espiritual que causaba admiración. Y esto, amigo oyente, también falta en el día de hoy. La iglesia primitiva sí lo tenía, y esta clase de pecado no podía existir. Ahora, si los que mintieron a Dios en nuestros días cayeran muertos en nuestras iglesias, pues tendríamos muchos entierros entre nosotros. Las empresas funerarias estarían haciendo muy buen negocio. Pero hoy los mentirosos escapan. La peor clase de hipócritas se puede hallar en las iglesias en estos días. No tienen interés en asistir a los estudios bíblicos durante la semana, ni les gusta lo que hemos descubierto, pero pueden existir en la iglesia y lo hacen. Pero note usted lo siguiente. Estos creyentes no estaban viviendo en el alto nivel espiritual de la iglesia primitiva. Aunque ellos eran salvos, cuando mintieron al Espíritu Santo, fueron separados de la compañía de los demás creyentes. Ellos cometieron un pecado de muerte. Y el apóstol Juan menciona en su primera carta, capítulo 5, versículo 16, este pecado de muerte. Dice él, «Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida». Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ananías y Zafira, pues, cometieron ese pecado. Ahora, lo sorprendente es que este pecado no podía existir en la iglesia primitiva. Había una santidad de vida en la iglesia, y Pedro se sorprendió como los demás cuando Ananías cayó muerto. Y el poder continuaría en la iglesia primitiva, y las multitudes serían salvas. Pero la iglesia no será tan pura luego de esta experiencia como lo era antes. Antes tenían todas las cosas en común. Esto casi los arruina, y veremos lo que sigue en el próximo capítulo. Pero notemos ahora que los apóstoles hacen uso del don apostólico. Leamos el versículo 12 de este capítulo 5 de los Hechos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahora usted sabe que son los apóstoles los que tienen el don de sanidad, el don de hacer milagros. Ellos tienen el don de hacer señales. Hicieron muchas señales, y las hicieron entre la gente. Continuemos con el versículo 13 de este capítulo 5 de los Hechos. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. En ese momento, eso detuvo el avivamiento.
Pero aún así, había aquellos que se agregaban porque muchos se salvaban. Ahora el versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Es obvio que para el año 300 después de Cristo, había literalmente millones de personas en el Imperio Romano que se habían entregado a Cristo. Continuemos con el versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Ahora es la multitud la que hace esto. Es la muchedumbre, el vulgo que hace esto. Simón Pedro no andaba por las calles para que su sombra cayese sobre las personas. Él no estaba dedicado a eso. La muchedumbre pensaba que ya que él tenía tanto poder, si ellos lograban ponerse bajo su sombra, recibirían algo. Eso es pura superstición, amigo oyente. Simón Pedro no hacía eso. Continuemos ahora con el versículo 16. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora comparemos esto con la sanidad de fe de nuestros días. Ellos nunca sanan a todos. ¿Ha notado eso? Los apóstoles tenían los dones de señales. Ninguna otra persona después de ellos ha tenido esos dones. Cuando los apóstoles sanaban, sanaban a todos. Ellos realmente vaciaban los hospitales. Y ese era el poder de la iglesia primitiva. Usted puede ver que ellos no tenían el Nuevo Testamento escrito en esa época. En nuestra era tenemos un libro escrito, y la autoridad descansa ahora en los apóstoles. El apóstol Pablo dice que la iglesia ha sido edificada sobre Jesucristo. Él es la piedra angular y sobre los apóstoles. Ellos fueron testigos de estas cosas. En su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Puede usted pues observar a los apóstoles haciendo uso de esos dones. Ahora volviendo al capítulo 5 de los Hechos, leamos el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, usted puede notar ahora que los saduceos todavía están al frente de la persecución. Recuerde que los fariseos fueron los que dirigieron la persecución contra el Señor Jesús. Pero fueron los saduceos los que dirigieron la persecución contra la iglesia primitiva. Continuemos con la segunda parte del versículo 17 y leamos también el versículo 18. Se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los apóstoles son arrestados por segunda vez y puestos en la cárcel. Ahora nota lo siguiente. Mas un ángel del Señor, en el versículo 19, mas un ángel del Señor, no dice el ángel del Señor. El ángel del Señor en el Antiguo Testamento no era otro que el mismo Jesucristo antes de su encarnación. Pero ahora, Él es hombre en la gloria. Él está a la diestra de Dios y es quien está haciendo todo esto. Eso es lo importante que hay que notar. Y hoy, Él tiene las manos y los pies paralizados porque, en este mundo, la iglesia no está actuando por Él. Permítanos decirle, amigo oyente, que Él quiere moverse a través de su iglesia, y Él quiere obrar a través de usted y de mí, si es que lo dejamos. De modo que notemos que es un ángel del Señor. Continuemos con los versículos 19 al 23 de Hechos capítulo 5. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera, de pie, ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Y amigo oyente, eso mismo ocurrió en la resurrección de Jesucristo. La piedra no fue corrida para que Él pudiera salir. Él ya había salido cuando se corrió la piedra que tapaba la entrada de la tumba. La piedra se corrió para dejar entrar a aquellos que estaban afuera, como ocurrió aquí en esta ocasión. Y bien, vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Nos despedimos, no sin antes desear a usted las incontables bendiciones del Señor.
Continuamos hoy estudiando el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior vimos cómo los apóstoles habían sido arrestados por segunda vez y puestos en la cárcel, pero que un ángel del Señor, no el ángel del Señor, sino un ángel del Señor, los había sacado de la cárcel y les había dicho que fueran al templo y anunciaran al pueblo todas las palabras de esta vida, lo cual ellos, obedientes, hicieron. Y al otro día, cuando el sumo sacerdote y los que estaban con él se reunieron en concilio y enviaron a los alguaciles a que trajeran a los apóstoles de la cárcel, fueron, pero no los encontraron en la cárcel. Y entonces volvieron y dieron aviso diciendo que habían encontrado la cárcel ciertamente cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, pero que cuando habían abierto no habían encontrado a nadie adentro. Y dijimos que eso mismo había ocurrido en la resurrección de Jesucristo. La piedra no fue corrida para que el Señor Jesús saliera. Él ya había salido cuando se corrió la piedra que tapaba la entrada de la tumba. La piedra se corrió para dejar entrar a aquellos que estaban afuera, como ocurrió aquí en esta ocasión con los apóstoles. Continuemos hoy leyendo los versículos 24 al 26 de este capítulo 5 de los Hechos. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Ahora estaban escuchando lo que ellos tenían que decir. Continuemos con los versículos 27 y 28. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, dicen ellos. Amigo oyente, estos apóstoles eran buenos testigos, eran verdaderos misioneros en Jerusalén. El Evangelio tenía que ser predicado en Jerusalén y había sido predicado allí. Continuemos ahora con el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, no estamos haciendo esto para obedecerles a ustedes. Estamos obedeciendo a Dios. Ahora el versículo 30 de este capítulo 5 dice: El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Permítanos recalcar, amigo oyente, que Él, es decir, el Señor Jesús, fue colgado en un madero. No podemos entrar en detalles ahora, pero sí podemos decir que la cruz nunca se llamó una cruz, como lo pensamos en el día de hoy, una vara vertical atravesada por otra horizontal. Era solo un madero clavado en la tierra. Y esa es la palabra para esto aquí. Ahora el versículo 31 dice: A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y continuó Pedro diciéndoles cómo ellos habían sido testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y esas autoridades entonces, oyendo esta exposición de Pedro, se enfurecieron, se llenaron de ira y querían matarlos. Y observe usted lo que ocurre aquí en el versículo 34 de Hechos capítulo 5. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Gamaliel hizo salir a los apóstoles y dijo: Quisiera ahora hablar al Sanedrín. Gamaliel, a propósito, fue el maestro del apóstol Pablo. Era un hombre sobresaliente y muy respetado. Y les dijo aquí en los versículos 35 al 37, y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A éste se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de éste se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Observe usted que Gamaliel cita algunos ejemplos de los que habían encabezado insurrecciones y que habían tenido seguidores. Y les hace notar que en cada uno de los casos, una vez que el líder había muerto, sus seguidores se habían dispersado. De modo que les aconseja que no persigan a estos hombres, y les dice aquí en los versículos
38 y 39, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel concluye con un consejo excelente. Les dice, si esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Qué interesante, ¿no le parece? El tiempo, claro, ha comprobado que esta obra era de Dios. Ahora ve usted lo que hacen ellos aquí en el versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ahora aquí hay algo que no está bien. Si estos hombres eran inocentes, debieron quedar en libertad. Y si eran culpables, debieron detenerles y castigarles, no azotarles y luego dejarles en libertad. Eso fue un triste subterfugio. Debieron haber escuchado con más cuidado el consejo de Gamaliel. Leamos ahora el versículo 41 de este capítulo 5 de los Hechos. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Mire usted a estos apóstoles. ¿No le parece que son maravillosos, amigo oyente? Se gozaron de que habían podido padecer afrenta por causa del Señor Jesús. Y ahora el versículo 42 continúa diciendo, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sabe usted, amigo oyente, qué es el Evangelio? El Evangelio es una persona, es el Señor Jesucristo. ¿Cuán importante es tenerle hoy, amigo oyente? ¿Le conoce usted como su Salvador personal? No hay punto intermedio, amigo oyente. O bien confíe en Él, o bien no confíe en Él. O bien Él es su Salvador personal, o de otra manera, usted no tiene Salvador alguno. Ese es el mensaje central, y los apóstoles no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y bien, así concluimos el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles.